¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su espacio de bienestar emocional. Soy Miroslava Ramírez, doctora en psicología, y el día de hoy traigo hasta sus oídos un tema que nos va a venir muy bien a todos. ¿Les ha pasado que caminando por algún centro comercial vemos a niños pequeños pateando, jalando, rasguñando, gritoneando o entre muchas otras cosas también exigiendo a mamá o papá alguna situación? Claro que a todos nos ha pasado de repente pues tener alguna trifulca con nuestros hijos sin mayor trascendencia, pero hoy estamos hablando de pequeños verdaderamente tiranos. Estamos hablando de niños emperador, que sienten de verdad que son el centro del universo y que los demás adultos, padres, maestros, tienen que postrarse ante sus necesidades. Hablar de niños tiranos es casi un deber en todos los ámbitos en donde necesitamos orientar, conducir, encauzar. Entonces, papás, maestros, padres de familia, de niños un poquito necesitados de apoyo psicológico, disfrutarán mucho este programa y además podrán compartirlo si así lo desean. ¿Qué es un niño tirano? ¿Cómo podemos identificar si estamos hablando realmente de un niño con estas necesidades o tenemos en clase, en el aula, un chiquito con estas problemáticas? Un niño tirano es un chiquito que no sabe esperar, que exige despiadadamente a gritos o a amenazas lo que necesita urgentemente. Un niño tirano no es capaz de esperar su turno o de entender un no como respuesta. Para el niño tirano, la palabra no puede generarle tanto coraje, tanta angustia o tanta resistencia que su inmadurez emocional no le permite mantenerse lógico y sereno. Un niño emperador o un niño tirano o directivo generalmente exige en vez de pedir. No logra ponerse en el lugar del otro y ser un tanto empático. El niño tirano solo ve sus prioridades y siente que el mundo debe estar ahí para satisfacerlas a como dé lugar. Hoy tenemos niños tiranos, niños emperador, que no solo exigen, sino que golpean, amedrentan, amenazan a sus padres con irse de la casa, con vender artículos de la casa, de la familia, o incluso amenazan contra la propia seguridad de los miembros de la familia diciendo cosas como: si no me compras mi videojuego, voy a prenderle fuego a la casa, voy a dejar prendida la estufa y voy a seguir ese tutorial en donde todo explota. Esta clase de cuestiones son las que escucho muy constantemente en el consultorio y quiero ponerlas a su servicio. Probablemente tu niño o tu estudiante bélico o emperador no hace o llega a esta clase de amenazas, pero el simple rasguño, jalón, gritoneo a los padres ya habla de un problema de control de impulsos y habla de una sensación de displacer, de incapacidad para controlarse en el pequeño, y entonces tenemos que atenderlo. El niño emperador es un pequeño que siempre pide ayuda y que no le cuesta mucho trabajo conseguir las cosas a toda costa, incluso si le dicen que no. La desensibilización o la incapacidad para entender la palabra no se debe a que los papás generalmente no ejercen límites ni generan una relación entre la espera y la gratificación. Algo así como: si esperas a que te dé lo que me solicitas, probablemente recibas el doble. Si logras terminar tu tarea en menos tiempo del previsto, probablemente salgamos a andar en bicicleta juntos. Cuando los papás nos damos el tiempo de informarnos y de orientarnos respecto a cómo tratar a nuestra nueva generación,
podemos estar encauzando a que esas habilidades y esas virtudes se potencien. Pero lo más triste es que cuando los papás no tienen tiempo de criar a sus hijos y son dejados en manos de las cuidadoras, las nannies o de los abuelos o los tíos, estos van tomando actitudes que a la larga nos van a representar mucho estrés, nos van a representar muchas molestias con las constantes llamadas de atención de la escuela hacia nosotros, los papás, y no se diga la sensación de etiqueta que les ponen a estos niños en sus espacios sociales o incluso en la propia escuela. Hablar de niños emperador es muy importante porque nos lleva a entender o cuestionarnos muchas cosas en torno a esto. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que inciden en esta clase de conductas? ¿Por qué se generan? ¿Qué hay alrededor de todo este problema? Bueno, hoy día nuestras familias se conforman de menos miembros, generalmente 1 o 2 hijos. Pero aquí tenemos una situación. En la actualidad, la necesidad de tener menos hijos, a veces con la teoría de para darles más, menos hijos para darles más, nos genera también una repercusión que a la vista no se encuentra como muy clara. Pero al tener menos hijos, estos tienen más cosas y además más atención en algunos casos. Y esta excesiva atención los lleva a creerse los protagonistas y el centro del universo, los protagonistas de todo, y entonces nosotros papás y todos los demás tenemos que girar en torno a su mundo. Cuando les fabricamos esta falsa idea a los hijos de quiénes son y de que todas sus necesidades van a ser satisfechas en su totalidad y a lo mejor un poco más, los hijos van creciendo con esta incapacidad para verte como sus padres y te miran solo como un proveedor. Y un proveedor generalmente no es muy amado, entonces es necesitado. Entonces es muy importante que aprendamos a ponernos límites como papás, no ser la cartera más rápida del oeste, no proveer en demasía incluso necesidades artificiales o irreales que los propios niños generan precisamente por influencia de los medios de comunicación. Cuando nos abocamos a entender cómo es que esto surge en nuestra sociedad, cómo que estamos fabricando esta clase de mentalidades y comportamientos en nuestros hijos, también nos surge la cuestión de la culpa. Muchos de mis pacientes que tienen problemas con sus hijos son diagnosticados con un alto índice de culpa. Y cuando indagamos a fondo para sanar esta parte en los padres, nos damos cuenta de que la falta de tiempo que los papás tienen para dedicar a sus hijos hace que estos quieran proveerles absolutamente todo o lo máxime, cuando en realidad están tratando de compensar su ausencia a través de las cosas. Y los niños, bueno, naturalmente usan lo que tú les das. Tal vez no se den cuenta de que tu excesiva condescendencia tiene que ver con tu culpa por no estar con ellos, pero no les es útil y es importante reparar un momento en esta situación. Cuando las mamás que hoy viven solas y que por alguna circunstancia de la vida pues tienen una familia monoparental donde ellas son todo, donde ellas tienen que trabajar, proveer, cuidar, educar, se sienten a veces muy rebasadas por esta situación y hasta se sienten culpígenas de tomarse una siesta o se sienten muy mal porque tienen que dejar a los hijos con una nanny o con algún familiar, y esto genera una repercusión de malestar interior que luego ellas quieren compensar con decir sí a todo o con dar la anuencia a todo. Y es que he escuchado madres decir cosas como: es que ¿cómo lo voy a regañar si no estoy con él en todo el día? Es que ¿cómo le voy a llamar la atención? ¿Cómo me voy a enojar con él si apenas me ve un par de horas? Es importante que sepamos que no podemos educar a los hijos en una falsa realidad. La realidad es que hoy día un solo sueldo puede no ser suficiente para el sustento de una familia.
Pero cuando tratamos de equilibrar ambas cosas y darle la justa proporción que se merece a cada una, logramos sentirnos más tranquilos y la mejor noticia es que vamos creando hijos conscientes, sensibles y hábiles para entender dónde terminan ellos y dónde comienza el otro. Principalmente este último factor, el factor de las jerarquías. Hoy por hoy nuestros hijos deben entender en dónde está papá y mamá y dónde están ellos. Nuestro sistema global, mundial, la naturaleza misma funciona así, conforme a jerarquías, no de poder, sino de prioridad. Todo tiene un paso, todo tiene un método, todo tiene una lógica. Cuando los hijos entienden que los padres no son sus iguales, aprenden a frenar sus impulsos y aprenden a contener estas habilidades que por su corta edad de repente no pueden manejar. Pero cuando los padres no entienden la importancia de que no pueden comportarse tal como sus hijos, que hacer rabietas o ser impulsivos o manotearse con papá y mamá con papá, son todas estas actitudes que de verdad homologan a la figura parental con los niños y entonces ellos dejan de respetarnos incluso por proponer algo que finalmente no aterrizan, por ofrecer algo que finalmente no cumplen, por prometer cosas que no pueden desarrollar. Hablar de los hijos emperador también es hablar, amigos míos, de experiencias reales, donde, por ejemplo, en una ocasión, una paciente llegó a mi espacio bastante evidente en lesiones, moretones, un sangrado interno en el ojo. Yo pensé que habría tenido algún incidente automovilístico o alguna situación así, pero lo dramático de este caso fue que había sido su propio hijo adolescente quien la había hecho caer en las escaleras de la casa precisamente por un forcejeo de un celular. Cuando los padres intentamos ejercer fuerza en vez de estrategias mentales y psicológicas adecuadas, nos ponemos en riesgo y se ponen en riesgo como sistema familiar. Hoy por hoy hay muchas alternativas para poder combatir la ausencia de casa, que a veces es indispensable por las cuestiones de trabajo, pero también combatir las otras amenazas. Hoy te voy a dar 3 o 4 tips que te van a ayudar. Número 1. Descansa lo suficiente. Evita desvelarte por una razón intrascendente. El hecho de que estés descansado te hará más tolerante y más eficaz al momento de lidiar con las situaciones normales de cualquier infante. Te estará poniendo en disposición para poder ayudarlo y guiarlo de una manera pacífica, serena y además pensante. En cambio, si te sientes cansado o si por el contrario simplemente tuviste un sueño de 8 horas pero no fue reparador, seguramente tu tolerancia estará en lo mínimo o tu atención a su formación estará de verdad en lo más básico. Otro punto importante es salir a espacios libres con tus hijos. Visitar el bosque, estar en contacto con el agua, la tierra, el sol, puede permitir que se acentúen mecanismos de empatía, de serenidad, de distrés que podríamos aprovechar en la relación padre-hijo. Procura, dentro de lo posible, dramáticamente distinguir entre la jerarquía de hijo y la jerarquía de papá. Esto quiere decir que hay cosas que papá puede hacer y que necesariamente los hijos tienen que abstenerse. Si tratas consistentemente de mostrar las jerarquías, no por control, no por deber, sino porque simplemente es importante que el niño distinga ambas posiciones para desarrollar mucho más madurez emocional, podría ser de mucha utilidad. Otra cosa que también te puede servir mucho es genera alianzas con tu pareja. En caso de que seas una
Un padre monoparental puede también servir que las generes con la persona que cuida de tus hijos. Pero las alianzas parentales ayudan mucho a que los hijos vean la relación parental como impenetrable. Es decir, no hay grietas por donde ellos puedan entrar y perderse en los malos hábitos o en las groserías. Cuando papá y mamá construyen una pared sólida, los niños no pueden penetrar hacia las groserías, los gritos, las inconsistencias. Trata de generar poco a poquito una red de contención con él o con ella, o incluso con las nannies que te ayudan. Seguramente que este tema te será de mucha utilidad. Los niños emperador pueden terminar y tú puedes sentirte como un papá eficaz y responsable. Hasta muy pronto, ha sido un placer estar contigo.